Saludos, les habla Violeta Villar, coordinadora editorial de la Web de la Salud. Hoy vamos a tener una entrevista muy especial con el doctor Enrique Mendoza. El doctor Enrique Mendoza en esta oportunidad nos va a conversar como director médico del Hospital Universitario Virtual de la Universidad de Panamá, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Doctor, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias y mis saludos a toda la audiencia de la Web de la Salud y mi agradecimiento muy particularmente a usted. Muchas gracias, doctor. Doctor, cuéntenos un poco sobre esta iniciativa que además vemos que articula también la colaboración de Senacid, por supuesto, Universidad de Panamá, y vemos que también está la Universidad Tecnológica de Panamá. Háblenos un poco cuál fue el origen de esta iniciativa. Sí, en febrero 2020 nosotros estábamos en el despertar o en el comienzo de esta situación de crisis ocasionada por la pandemia producida por este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. Y evidentemente estábamos frente a una nueva enfermedad producida por un nuevo virus y nosotros hacíamos o encarábamos estos desafíos en el escenario de la salud pública. Desde el año 2019, aproximadamente julio 2019, el Lancet publicó un informe sobre lo que llamó la sindemia de obesidad, desnutrición y cambio climático. Y en verdad, el Lancet explicaba que sindemia se refiere a la situación que se da en el escenario de la salud pública cuando una, dos o más pandemias pueden coexistir simultáneamente en ese escenario. Y por eso el Lancet se refería en este informe especial a la sindemia de obesidad, de desnutrición y a cambio climático. Inspirado en gran manera por esta publicación de El Lancet, yo introduje en mis clases el concepto de sindemia, pero yo hablé de la sindemia de enfermedades infecciosas, de enfermedades crónicas y de desigualdad socioeconómica. Y yo presenté este concepto, esta visión de sindemia, creo que comenzando el 2020, en enero, en una reunión de la Asociación Panameña de Diabetes y Endocrinología en Boquete. Y anteriormente había presentado este concepto en el colegio, en la Academia Panameña de Medicina y Cirugía. Y también lo había presentado en unas jornadas médicas de Panamá Clinics en diciembre 2019. Así que cuando licenciada Violeta y apreciados oyentes de la Web de la Salud, cuando aparece el nuevo virus, este coronavirus, el SARS-CoV-2, dando lugar a esta pandemia de esta enfermedad llamada COVID-19, yo dije, no enfrentamos exclusivamente una pandemia, enfrentamos una sindemia. Y entonces empecé a aplicar ese concepto tomado prestado de esta publicación del Lancet que habló de obesidad, desnutrición y cambio climático. Yo hablaba de enfermedades infecciosas, de enfermedades crónicas y de desigualdad socioeconómica. Y usted sabe bien
licenciada Violeta, porque ha estado publicando a lo largo de más de 2 años que la pandemia sobre todo afectó a personas 60 o más años, sobre todo afectó a las personas con enfermedades crónicas y sobre todo afectó más a las personas pertenecientes a minorías étnicas o pertenecientes a minorías socioeconómicas. Y nosotros pudimos ver cómo el concepto encontraba absolutamente valor. La pandemia producida por el virus, afectando sobre todo a los pacientes con enfermedades crónicas y sobre todo, muy particularmente, al escenario donde más se da la desigualdad socioeconómica. Esta introducción de la desigualdad socioeconómica la hice porque a lo largo de los años yo he sido un estudioso de los trabajos del doctor Robert Sapolsky. El doctor Robert Sapolsky es un neurocientífico de la Universidad de Stanford y el doctor Sapolsky ha estudiado el efecto de la pobreza, más que el efecto de la pobreza, el efecto de sentirse pobre. Él postula que el sentirse pobre genera estrés psicosocial y el estrés psicosocial está en el origen de enfermedades como depresión, trastornos de ansiedad, como diabetes tipo 2, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, ciertas enfermedades neurodegenerativas. Incluso, licenciada Violeta, el doctor Sapolsky ha ido a afirmar, ha afirmado que el estrés psicosocial derivado del sentirse pobre puede incluso acortar los extremos de nuestros cromosomas, los llamados telómeros. Y él ha postulado cómo el estrés psicosocial está en el origen de enfermedades. De tal manera que nosotros teníamos claro, si usted quiere, estábamos preparados para entender desde otra perspectiva que en febrero, marzo del 2020 no comenzaba, no iniciaba solamente una pandemia, iniciaba una sindemia donde la pandemia iba a tener repercusiones más graves y profundas en los pacientes con enfermedades crónicas y en las personas más pobres y más desposeídas. Además, licenciada Violeta, usted sabe que en febrero, marzo, abril, mayo 2020, a todo lo largo del 2020 y gran parte del 2021, el sistema de salud tuvo que concentrarse en la atención de los pacientes con la enfermedad, aquellos que tenían que ser hospitalizados, aquellos que llegaban a las unidades de cuidados intensivos. Y el sistema tuvo que concentrarse en implementar las llamadas medidas de mitigación, las medidas no farmacológicas para hacer frente a la pandemia, porque nosotros no tuvimos vacunas hasta comienzos del 2021, de tal manera que era el aislamiento, el distanciamiento físico, el uso de las mascarillas, las medidas de higiene personal. Todo esto originó que los hospitales docentes se concentraran en la atención de los pacientes con la infección y la enfermedad producida por este virus. De tal manera que muchos pacientes con enfermedades crónicas no recibieron la atención periódica que es usual en el manejo de estos pacientes con enfermedades crónicas. Probablemente se quedaron el 2020
y gran parte del 2021 sin asistir a consultas externas. Además, esto afectó el entrenamiento clínico de los estudiantes de medicina. En marzo 2020 yo era decano de la Facultad de Medicina y en la primera semana de clases, la primera semana de marzo 2020, nosotros tuvimos que hacer lo que llamaríamos la transferencia o la transición, más que transferencia, la transición de la modalidad de enseñanza presencial a la modalidad de enseñanza virtual. No había, usted comprende, en marzo, abril, mayo 2020, equipo de protección personal suficiente en los hospitales para darle a los estudiantes. No había vacunas hasta diciembre, noviembre, diciembre 2020 en los países industrializados, Estados Unidos y Europa. Así que no estábamos en condiciones de desarrollar nuestro entrenamiento clínico presencial. Entonces, el Hospital Virtual Universitario surge como producto de esta perspectiva de que enfrentábamos una sindemia, no solamente una pandemia. Teníamos que preocuparnos por los pacientes con enfermedades crónicas y teníamos que preocuparnos por nuestros compatriotas en condiciones de deprivación socioeconómica. Entonces dijimos, debemos ir no solamente desde la perspectiva de enseñanza a la modalidad virtual, sino desde la perspectiva atención en salud a la modalidad virtual. Entonces, el CENACYT abrió a concurso proyectos, financiamientos de proyectos de investigación. Y nosotros presentamos una propuesta de hospital virtual universitario. Uno, con el objetivo de dar atención a los pacientes con enfermedades crónicas. Dos, con el objetivo de dar enseñanza clínica virtual a nuestros estudiantes que no podían ir a los hospitales docentes a recibir enseñanza clínica presencial. Concursamos, más de 300 propuestas concursaron. El CENACYT escogió aproximadamente 32 de estas propuestas y una de las propuestas seleccionadas fue la nuestra. De tal manera que ganamos la propuesta nuestra, ganó el respaldo del CENACYT para el financiamiento. Y nosotros comenzamos a trabajar y hemos estado trabajando a lo largo de estos 2 años, tratando de lograr los 2 objetivos originales: dar atención a los pacientes con enfermedades crónicas y dar enseñanza clínica virtual. Y yo voy a profundizar posteriormente sobre esto. Claro, porque nos interesaría saber desde qué fecha, porque el hospital ya está en marcha, ¿verdad? ¿Desde qué fecha comienza el hospital a operar, el hospital virtual? Nosotros comenzamos primero porque teníamos un proyecto diseñado en 2 fases. Una primera fase, y aquí es donde interviene la Universidad Tecnológica, con el propósito del desarrollo de la plataforma que iba a utilizar el Hospital Virtual Universitario. Sin embargo, en este transitar recibimos una oferta de parte del doctor David de León. El doctor David de León es un médico que se ha especializado en lo que yo llamaría esta 4ª revolución industrial. Usted sabe, la primera tuvo que ver con el agua y el vapor del agua. La segunda revolución industrial con la electricidad. La tercera con la informática. Pero esta 4ª
surge de la tercera y está alcanzando dimensiones insospechadas con la inteligencia artificial, por ejemplo. David de León es un médico que tiene estudios de posgrado en todo lo que es la aplicación de la tecnología de la información en el escenario de la salud. Y él ha desarrollado plataformas virtuales para dar atención a los pacientes. Y David, generosa y noblemente, el doctor David de León, le ofreció a la Universidad de Panamá esta plataforma y se firmó un convenio en junio 2021 entre Medisign, que es el sitio, la empresa del doctor David de León, y la Universidad de Panamá, por medio de la cual Medisign traspasó, permitía el uso de la plataforma a la Universidad de Panamá en este proyecto. De tal manera, licenciada Violeta, que la primera fase del proyecto, que era el desarrollo de la plataforma, se logra concretar con este acuerdo entre la Universidad de Panamá y Medisign. Inicialmente, nosotros comenzamos en enero, febrero, marzo 2021, en lo que yo llamé una prueba del concepto. La prueba del concepto era poder dar atención en salud a distancia, por vía virtual. En esos momentos utilizamos una plataforma de Zoom que se llama Zoom Hospitalario. Y esta plataforma de Zoom, llamada Zoom Hospitalario, permite ver los pacientes, permite que los estudiantes asistan a la consulta con los pacientes, y la plataforma de Zoom Hospitalario garantiza la reserva y el manejo discrecional o el manejo estrictamente seguro de toda la información que se está produciendo en este intercambio entre los pacientes, los médicos y los estudiantes de medicina. Así que en el mes de marzo a abril 2021, nosotros tuvimos la participación de 3 semestres de estudiantes de medicina y tuvimos rotaciones clínicas virtuales con ellos, en que consistían, utilizando la plataforma de Zoom Hospitalario, consistían en tener a los pacientes, hacer la historia clínica. Al paciente se le explicaba: usted está participando del hospital virtual universitario. Esta consulta va a ser seguida o va a ser presenciada por estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, y el paciente decidía si aceptaba o no la presencia de los estudiantes. No tuvimos en ningún momento ninguna dificultad, Violeta, como sucede en los hospitales universitarios de Europa o en los hospitales universitarios de los Estados Unidos. Entonces, nosotros trabajamos con 3 semestres de la Facultad de Medicina y tuvimos rotaciones virtuales y logramos en esos momentos, recuerde Violeta, no podían llegar los estudiantes a los hospitales docentes. Nosotros logramos vacunar a todos nuestros estudiantes en el mes de abril 2021 e hicimos esta prueba del concepto en febrero, marzo y abril. Así que logramos demostrar que se podía hacer enseñanza virtual de la medicina clínica. Hay que comprender bien, Violeta, que en ningún momento se trata de sustituir el aprendizaje, la enseñanza presencial de la medicina clínica. La medicina clínica milenariamente se aprende a la cabecera del paciente, con el contacto directo
con el paciente. Sin embargo, estábamos en un escenario donde esa enseñanza presencial no era posible y logramos probar que sí podíamos enseñar a través del uso del hospital virtual universitario. La Doctor, universidad, y en sí, esos tres, en este periodo, ¿sobre cuántos pacientes lograron atender? ¿Eran pacientes referidos de los hospitales universitarios? eran pacientes que eran de mi propia consulta Perfecto. clínica o eran pacientes que nos llegaban a través de las redes sociales Ok. y atendimos decenas de pacientes a través del sistema mediante esta prueba del concepto. Quería decirle, licenciada Violeta, que la Universidad de Miami, el programa latinoamericano William Huntington de la Universidad de Miami, por espacio de más de 40 años, ha ofrecido rotaciones presenciales en el Hospital Jackson Memorial a estudiantes de medicina latinoamericanos. Sin embargo, con la pandemia, el programa latinoamericano ofreció rotaciones virtuales y ellos incluso podían hacer visitas y los estudiantes podían seguir las visitas a los pacientes utilizando la tecnología del hospital virtual universitario. Nosotros no llegamos a ese punto, pero estuvimos en la posibilidad también de hacerlo. Yo también quisiera decir que en verdad el proyecto de la atención de los pacientes a distancia o no presencial es un proyecto en el cual la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá estuvo envuelta en mi primer periodo como decano, 2000-2003. En ese periodo, 2000-2003, nosotros fuimos parte de un programa de colaboración Estados Unidos, universidades norteamericanas y Universidad de Panamá, muy particularmente la Universidad de Arizona. Y el propósito era desarrollar telemedicina en nuestro país. Así que en mi primer periodo como decano, 2000-2003, nosotros empezamos el desarrollo de telemedicina y empezamos con un programa de telepatología. Significaba que desde Chitré, por ejemplo, el patólogo tenía muestras o piezas obtenidas en patología, en las operaciones, hacía el análisis, mandaba toda esa información al Departamento de Patología de Arizona y había una comunicación entre los patólogos nacionales y los patólogos de la Universidad de Arizona. Desarrollamos el programa de telepatología. También introducimos 2003, estoy hablando de hace 19 años, el programa de teleradiología. Íbamos a introducir telediabetología y también íbamos a introducir telediabetología y teledermatología para poder brindar atención especializada en áreas donde no haya especialistas. Yo viajé, por ejemplo, a la Universidad de Arizona y conocí directamente el programa de telemedicina. De tal manera que el hospital, licenciada Violeta, virtual universitario, no es que surge, Ya en había unos verdad referentes, ya había unos habían iniciativas que nosotros habíamos desarrollado en nuestro periodo como decano 2000-2003, la iniciativa de telemedicina. Doctor, y en este momento, ¿cómo está funcionando
el hospital, porque veo que ya tiene su sitio web, veo que tiene incluso la opción para inscribirse como paciente, también para la opción de los alumnos. Pregunto, ¿el servicio es gratuito? ¿No es gratuito? Las personas, ¿cómo son las características en El servicio es completamente gratuito. Excelente. Y nosotros estamos esperando porque tuvimos junto con el SENACID que hacer una adenda al contrato inicial y estamos esperando que termine todo este trámite para entrar, si quiere, a su máxima expresión en la segunda fase del proyecto, que es la atención en gran número de pacientes con enfermedades crónicas. Entonces, nosotros vamos a tener varias clínicas. La clínica de endocrinología, de diabetes, endocrinología, la atiendo yo personalmente y estoy todas las semanas atendiendo pacientes a través del hospital virtual universitario, pacientes de todas partes del país. Estamos atendiendo pacientes desde el interior de la República. Vamos a abrir la clínica de medicina interna. Tendremos a uno de los grandes maestros de la medicina interna, el doctor José B. Moreno, atendiendo todas las mañanas a pacientes por el hospital virtual universitario. Vamos a tener la clínica de cardiología, el doctor Gabriel Frago, quien es el director médico del servicio de cardiología del Hospital Santo Tomás, va a estar atendiendo pacientes con enfermedades cardiovasculares. Y vamos a tener clínicas de medicina general atendidas por médicos internistas, especialistas en medicina interna. Así que yo espero, probablemente, a partir de la segunda mitad del mes de septiembre, que podamos abrir, porque usted sabe, licenciada Violeta, la pandemia de enfermedades crónicas no ha hecho sino agravarse. La pandemia viral, produjo per se una enfermedad crónica, que es el long COVID, y la pandemia viral agravó la pandemia de obesidad, de diabetes tipo 2, de hipertensión arterial, de enfermedad cardiovascular. Es más, la pandemia viral agravó a niveles jamás vistos la pandemia de enfermedades mentales, trastornos depresivos y trastornos de ansiedad. Así que más que nunca tenemos el problema de dar atención a los pacientes con enfermedades crónicas en este periodo que podríamos llamar casi de post-pandemia, aunque la pandemia oficialmente no ha terminado. Y es importante seguir que nuestros estudiantes, los estudiantes del 2022, serán los médicos especialistas o médicos de atención primaria en el 2032, en el 2042, en el 2052. Serán los líderes de la atención clínica en los próximos 30, 40, 50 años. Usted podría ahí en estos momentos imaginarse, o cualquiera de los oyentes de la web de la salud, imaginarse cómo el mundo va a cambiar dentro de 30, 40, 50 años, cómo la medicina va a sufrir transformaciones importantes, profundas, grandes, y la parte tecnológica va a seguir siendo sumamente, va a seguir ayudando, va a seguir teniendo un valor agregado extraordinario.